El hombre ha nacido libre y en todas partes se halla entre cadenas. Uf, menuda frase, ¿verdad? De Jean-Jacques Rousseau en El contrato social. Y te deja ahí, dándole vueltas. A ver, si nacemos libres, ¿por qué vivimos, rodeados de reglas, de leyes, de gobiernos? ¿Cómo llegamos a esto? ¿Y qué es lo que hace que aceptemos que unos manden y otros, pues, obedezcan? ¿Qué lo legitima? Hoy vamos a meternos de lleno en el libro primero de El contrato social. Usaremos el texto de Rousseau como guía, para buscar sus respuestas a estas preguntas, que son cruciales, sobre la sociedad política y su legitimidad. Sí, es una elección genial, porque el contrato social, es un pilar del pensamiento político moderno. Intenta justo eso, ¿no? Encontrar una base legítima para la autoridad civil que no sea simplemente la tradición porque sí o la pura fuerza bruta. Rousseau busca un porqué racional, un fundamento para que vivamos juntos y obedezcamos leyes. Y sus ideas, siguen levantando debate hoy en día, desde luego. Muy bien, pues empecemos a desmontar el argumento. Rousseau arranca el libro 1 quitando capas, ¿no? Va descartando justificaciones de la autoridad que él ve como falsas o insuficientes. ¿Por dónde empieza? Por lo más básico, claro. La familia. Dice que es la sociedad más antigua y, en principio, la única natural. Los hijos dependen del padre, pues, por necesidad, para sobrevivir. Exacto. Pero, ¿qué pasa cuando crecen? Cuando ya no necesitan esa ayuda constante. Pues el lazo natural, dice Rousseau, se disuelve. Si la familia sigue unida, ya no es por naturaleza. Es por un acuerdo voluntario, una convención. Y aquí lanza una idea potente. Nuestra libertad común viene de nuestra naturaleza. La primera ley es cuidarnos a nosotros mismos. Y cuando llegamos a la edad de la razón, pues nos volvemos dueños de nuestras decisiones, ¿no? Y hace esa comparación, que es interesante, entre la familia y el Estado. El jefe como el padre, el pueblo como los hijos. Pero enseguida marca una diferencia clave. Una diferencia que, desmonta esa analogía si se usa para justificar el poder absoluto. Dice que el padre actúa por amor a sus hijos, y ese amor es su recompensa. Pero en el Estado, Rousseau es un poco cínico aquí, quizás. Sugiere que el placer de mandar es la única recompensa del gobernante, que no siente ese mismo amor por el pueblo. O sea que esa justificación natural del poder basada en la familia ya de entrada tiene límites muy claros para él. Una vez que pasa la necesidad básica, cualquier unión necesita voluntad, un acuerdo. Exactamente. Y con eso ya establecido, se lanza a por otra justificación muy común en su época, la idea del derecho del más fuerte. Aquí es muy contundente. Argumenta que la fuerza física, el poder bruto, no puede crear un derecho legítimo, ni tampoco una obligación moral de obedecer. Claro. Ceder ante la fuerza, dice, es como mucho un acto de prudencia, ¿sabes? O de necesidad para evitar algo peor. Pero nunca es un acto de voluntad libre, no es un deber moral. Porque si la fuerza diera derecho, vaya lío, ¿no? El derecho sería totalmente inestable. Cambiaría a cada momento según quien tuviera más fuerza. Quien fuera más fuerte tendría razón y derecho. Automáticamente. La palabra derecho perdería todo su sentido moral, ¿no? Él pone un ejemplo muy gráfico. Si un ladrón me apunta con una pistola en un bosque, pues le doy la bolsa por la fuerza, obviamente. Pero sería ridículo decir que tengo la obligación moral de dársela si pudiera evitarlo. La pistola es poder, pero no crea un derecho. De hecho, hay una cita en el capítulo 3 que lo clava. Lectura con énfasis. Convengamos, pues, en que la fuerza no constituye derecho y en que solo hay obligación de obedecer a los poderes legítimos. Es que la lógica es implacable. La obediencia que nos obliga en conciencia, la obediencia legítima de verdad, solo puede venir de poderes legítimos. Y esos poderes, insiste Rousseau, no pueden basarse en la simple fuerza. Así que, si no es la naturaleza, más allá de la necesidad familiar inicial, ni tampoco es la fuerza, ¿de dónde sale la autoridad legítima? Él sigue descartando. Se enfrenta a las teorías que justificaban la esclavitud. Menciona a pensadores como Grocio, que sugerían que un pueblo entero podría enajenar su libertad, o sea, venderla o regalarla a un rey. Igual que un individuo podría venderse como esclavo. Rousseau ataca esa idea de enajenar de frente. Sí. Pregunta, a ver. ¿Un individuo se vende? Bueno, quizá por subsistencia, para poder comer. ¿Pero un pueblo entero? ¿A cambio de qué se vende un pueblo? El rey no les da la subsistencia. Al contrario, vive de ellos. ¿Les da tranquilidad, quizás?
Rousseau ironiza con eso. Dice que a lo mejor es la tranquilidad de estar en una cárcel y que las guerras y las ambiciones del rey pueden costarles mucho más sufrimiento que sus propias disputas internas. Suena bastante lógico, la verdad. Argumenta que regalarse así, gratuitamente, es un acto de locura. Y la locura no crea derecho. Y lo que es aún más importante, fíjate, aunque una persona pudiera absurdamente venderse a sí misma, no tendría ningún derecho a vender la libertad de sus hijos. Los hijos nacen libres, su libertad es suya, nadie puede quitársela. Por tanto, esa idea de que un pueblo pueda someterse voluntariamente a un poder absoluto arbitrario, para Rousseau es ilegítima de raíz. Cualquier gobierno, para ser legítimo, necesitaría el consentimiento continuo, lo cual choca con la idea de una sumisión para siempre. Aquí encaja perfectamente otra cita muy potente del capítulo 4, sobre lo que significa renunciar a la libertad. Lectura con énfasis. Renunciar a la libertad es renunciar a la calidad de hombre, a los derechos de la humanidad y a sus mismos deberes. No hay indemnización posible para el que renuncia a todo. Semejante renuncia es incompatible con la naturaleza del hombre. El mensaje es clarísimo. La libertad es parte esencial de ser humano, no es una cosa que puedas vender o regalar. Así que, si ni la naturaleza familiar extendida, ni la fuerza bruta, ni un supuesto contrato de sumisión o esclavitud voluntaria no sirven para fundamentar una autoridad política legítima y duradera, ¿qué nos queda? Pues eso, las convenciones, los acuerdos. Rousseau cierra esta parte diciendo que, antes de mirar cómo un pueblo elige a un rey, hay que mirar el acto por el cual un pueblo se convierte en pueblo. Hay que volver a una primera convención, a un acuerdo original. Y ese, claro, es el pacto social. Exacto. Ahí está el meollo de su propuesta en el libro 1, que desarrolla sobre todo en el capítulo 6. Rousseau imagina un punto, en ese estado de naturaleza, donde los obstáculos para sobrevivir individualmente son ya demasiado grandes. Los seres humanos se extinguirían si no cambiaran su forma de vivir, si no unieran sus fuerzas. Pero, claro, unir fuerzas crea un dilema enorme, que él formula de una manera muy precisa. Encontrar una forma de asociación capaz de defender y proteger con toda la fuerza común la persona y bienes de cada uno de los asociados, pero de modo que cada uno de estos, uniéndose a todos, solo obedezca a sí mismo y quede tan libre como antes. A ver, ¿cómo es posible unirte todos y a la vez seguir siendo igual de libre que antes, obedeciendo solo a ti mismo? Suena contradictorio, ¿no? Parece la cuadratura del círculo, sí. Y la solución que da Rousseau es audaz, casi paradójica. Propone una única cláusula para este pacto que funda la sociedad: la enajenación total de cada asociado con todos sus derechos hecha a favor del común. Enajenación total. Suena drástico, ¿verdad? Totalmente. Ceder todos tus derechos a la comunidad. ¿Cómo va a hacerte eso libre? A ver, analicemos su lógica, porque es la clave de todo. Primero, la entrega es total y sin reservas por parte de todos. Como cada uno se da por entero, la condición es la misma para todos. Y si la condición es igual, nadie tiene interés particular en hacerla más pesada para los demás de lo que es para sí mismo. Se crea, digamos, una base de igualdad. Vale. Segundo, como la entrega es total, no quedan derechos individuales que uno pueda reclamar contra la comunidad. Si alguien conservara algún derecho y no hubiera un juez superior para decidir en caso de conflicto entre ese individuo y la comunidad, pues volveríamos al estado de naturaleza o la asociación no funcionaría. La unión tiene que ser perfecta, dice él. Entiendo. Y tercero, y este es el giro clave: al entregarte a todos, no te entregas a nadie en particular. Nadie consigue un poder personal sobre ti que tú no consigas sobre ellos. Ganas el equivalente de todo lo que pierdes sobre los demás y además obtienes la fuerza de toda la comunidad para proteger lo que ahora es tuyo bajo ese pacto. Vale, visto así. La clave está en la reciprocidad y en que la entrega es impersonal. No te sometes a un individuo, sino a un colectivo del que tú formas parte en igualdad de condiciones. Y la fórmula del pacto lo dice claro. Cada uno de nosotros pone en común su persona y todo su poder bajo la suprema dirección de la voluntad general,
recibiendo también a cada miembro como parte invisible del todo. Exacto. Y las consecuencias de este pacto son enormes. Se crea de inmediato un cuerpo moral y colectivo, una entidad nueva, la República o cuerpo político. Este cuerpo tiene distintos nombres según cómo se mire. Estados, si es pasivo, recibiendo las leyes; soberano, si es activo, creándolas; y potencia, si se compara con otros cuerpos políticos. Y los individuos también cambian de identidad. Son ciudadanos porque participan en la autoridad soberana y súbditos porque están sometidos a las leyes que ellos mismos, como ciudadanos, han creado. Es interesante cómo insiste en que el soberano, o sea, el pueblo como cuerpo político, no puede obligarse a nada que vaya contra el pacto original. Por ejemplo, someterse a otro poder. Sería como autodestruirse. Y también esa idea de que el soberano, por ser quien es, el conjunto de los ciudadanos, siempre quiere el bien común y no necesita dar garantías a los súbditos. Esto último suena, un poco idealista quizás. Es una de sus afirmaciones más fuertes, sí, y de las más debatidas. Se basa en la idea de que el interés del cuerpo colectivo no puede ser contrario al interés de sus miembros como conjunto. Si el soberano quisiera dañar una parte, se dañaría a sí mismo. Es una visión muy orgánica de la comunidad política. Ahora bien, sí reconoce que los individuos pueden tener voluntades particulares que vayan en contra de la voluntad general. Y ahí es donde entra la necesidad de la ley y, bueno, si hace falta la coerción. Y este paso, del estado de naturaleza al estado civil, implica una transformación radical del individuo. Lo explica en el capítulo 8. No es solo un cambio político, es casi un cambio de ser, ¿no? Totalmente. Dice que la justicia sustituye al instinto, la voz del deber sustituye al impulso físico, el derecho sustituye al apetito. El ser humano empieza a guiarse por la razón más que por la inclinación. Es un cambio que, bueno, le quita ciertas ventajas naturales, sí, pero le da facultades superiores. Se ejercitan la inteligencia y la voluntad, se amplían las ideas, se ennoblecen los sentimientos. Es el paso, como él dice con esas famosas palabras, de ser un animal estúpido y limitado a ser un ser inteligente y un hombre. Pero, concretando, ¿qué se pierde y qué se gana exactamente en este trueque? Se pierde la libertad natural, que básicamente es poder hacer todo lo que tus fuerzas te permitan, sin más límite que tu propia fuerza. Y se pierde el derecho ilimitado a acoger todo lo que te tienta y puedes alcanzar. Suena a perder bastante libertad, ¿eh? Sí, pero fíjate en lo que se gana. Se gana la libertad civil, que está limitada no por tu fuerza individual, sino por la voluntad general, por la ley que sale del colectivo soberano del que formas parte. Es una libertad, digamos, más segura, más estable. Se gana también la propiedad legítima de tus posesiones, basada ahora en un título reconocido por todos, no en la simple ocupación o en la fuerza. Y, lo más importante para Rousseau, se gana la libertad moral. Libertad moral. ¿A qué se refiere exactamente con eso? La define como la única que hace al hombre verdaderamente dueño de sí mismo. Porque seguir ciegamente el impulso del apetito, dice, es una forma de esclavitud. En cambio, la obediencia a la ley que uno se ha impuesto es libertad. O sea, ser libre no es hacer lo que te dé la gana sin límites, sino obedecer las normas que tú mismo, como parte del cuerpo soberano, has ayudado a crear. Es autonomía en el sentido más puro, darse la ley a uno mismo. Es una redefinición potente de la libertad, desde luego. Y parece consciente de que este nuevo estado tiene sus riesgos, pero aún así lo valora muchísimo. Hay una frase reveladora al final del capítulo 8. Lectura reflexiva. Si los abusos de esta nueva condición no le desagradasen a menudo, haciéndola inferior a aquella de que saliera, debería bendecir sin cesar el dichoso instante en que la abrazó para siempre y en que de un animal estúpido y limitado que era, se hizo un ser inteligente y un hombre. Esa frase lo resume bien, ¿no? La tensión. El estado civil es potencialmente muy superior, pero es vulnerable a la corrupción, a los abusos. Y un último punto clave sobre la igualdad, al final del capítulo 9. Rousseau afirma que este pacto social sustituye a la desigualdad física natural, la diferencia de fuerza, de talento, por una igualdad moral y legítima. Por convención y por derecho, todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Sin embargo, añade una nota al pie crucial, casi una advertencia. Esta igualdad es una farsa, dice, en los malos gobiernos, donde la ley sirve para mantener al pobre en su miseria y al rico en su poder.
El Estado social, concluye con bastante realismo, solo beneficia de verdad a las personas si todas tienen algo y ninguna tiene demasiado. Bien, creo que tenemos una imagen bastante clara de la propuesta de Rousseau en este libro 1. Desmonta las bases antiguas de la autoridad y construye una nueva. El pacto social. Fundado en esa enajenación total a la comunidad, crea la voluntad general como vía, transforma la libertad natural en civil y moral, y establece una igualdad por convención. En resumen, para Rousseau, parece que solo cediéndolo todo a la colectividad, pero de forma recíproca e igualitaria, podemos ganar una libertad más humana y una verdadera igualdad ante la ley que nos hemos dado nosotros mismos. Pasemos ahora a conversar un poco sobre esto. A mí me sigue dando vueltas esa idea de la enajenación total. Suena muy radical, ¿no? Sobre todo hoy en día, que estamos tan acostumbrados a hablar de derechos individuales inalienables, que nadie te puede quitar. Para Rousseau, ¿de verdad esta renuncia completa es la única forma de garantizar la libertad y la igualdad reales? ¿O es un precio demasiado alto que, bueno, quizá abre la puerta a otros problemas? Es sin duda uno de los puntos más polémicos, sí, y hay que entender bien su perspectiva. Desde la lógica interna de Rousseau, no es un precio, sino la condición necesaria para que existan la libertad civil y la igualdad. Piensa, si los individuos conservaran derechos naturales que pudieran usar contra el cuerpo político, ¿quién decidiría si hay conflicto? ¿Volveríamos a la ley del más fuerte o directamente la sociedad se disolvería? La enajenación tiene que ser total para que la soberanía de la voluntad general sea absoluta y para que la ley se aplique a todos por igual, sin privilegiados. Ya, pero entonces, ¿qué pasa con la disidencia? ¿O con la protección de las minorías frente a esa voluntad general? Si la enajenación es total, ¿no hay un riesgo enorme de que la mayoría simplemente imponga su visión y aplaste al resto? Ese es el gran debate que vino después de Rousseau, claro, y la crítica principal desde el liberalismo. Rousseau confiaba mucho en que la voluntad general, si se entendía bien, no era la simple suma de voluntades particulares, ni el capricho de la mayoría, sino aquello que objetivamente busca el bien común. Idealmente, si la gente deliberase correctamente, todos podrían reconocerla. Él admite que puede haber conflicto entre la voluntad particular de alguien y la voluntad general. Y ahí es donde suelta esa frase aún más controvertida del capítulo 7, que al que se niegue a obedecer la voluntad general, se le obligará a ser libre. ¿Obligar a ser libre? Suena a contradicción total. ¿Cómo justifica eso? Lo justifica diciendo que esa voluntad particular, si se impusiera, destruiría el pacto y, por tanto, destruiría la base misma de la libertad civil y moral de todos, incluido el propio disidente. Forzarle a cumplir la ley, que es la voluntad general, es, desde esta perspectiva tan particular, forzarle a seguir los términos del acuerdo que le hace verdaderamente libre y seguro. Es como rescatarle de la esclavitud de sus propios apetitos o intereses egoístas. Es una idea potente, sí, pero claro, históricamente ha sido muy peligrosa si se malinterpreta o se usa para justificar tiranías en nombre de una supuesta libertad verdadera. Entiendo la lógica interna, sí, pero el riesgo de abuso parece innegable. Ahora, si traemos estas ideas al presente, vemos ecos de esta lógica de ceder autonomía individual por un bien colectivo. Pienso en cosas cotidianas. Los impuestos, las normas de tráfico, las regulaciones medioambientales, son formas de enajenación en un sentido parecido al de Rousseau. Y por otro lado, ¿cómo choca esta idea de forma frontal con nuestra noción actual de derechos humanos fundamentales intocables? Quieras cuando quieras, a cambio de seguridad, de orden, de los beneficios de vivir juntos. Los impuestos, las leyes, las normas sociales son ejemplos de cómo aceptamos límites a nuestra autonomía individual por el bien del funcionamiento colectivo. Sin embargo, la diferencia fundamental con el ideal de Rousseau suele estar en la legitimidad de esa cesión y en la naturaleza de la entidad a la que cedemos esa autonomía. ¿A qué te refieres? ¿En qué sentido? Rousseau imagina un pacto ideal entre iguales, ¿verdad? Que crea un soberano del que todos forman parte activa y directa, la voluntad general. En nuestras democracias representativas, la cesión de poderes a instituciones, a representantes. La conexión entre la voluntad individual y la ley que resulta es mucho más indirecta y a menudo problemática. La igualdad en el punto de partida también es muy cuestionable. Y ya ni hablemos de otros pactos modernos, como cuando aceptamos los términos y condiciones de las plataformas digitales. Justo iba a sacar ese tema.
Cedemos cantidades enormes de datos personales, parte de nuestra privacidad, a cambio de usar servicios. Podríamos verlo como una forma moderna de pacto, aunque sea con una empresa privada y no con la comunidad política. Podría analizarse así, sí, pero las diferencias son abismales y generalmente salen perdiendo si los comparamos con el ideal de Rousseau. Primero, la cesión casi nunca se negocia, es un o lo tomas o lo dejas. Segundo, la igualdad entre las partes es inexistente. El poder de las grandes tecnológicas es inmenso. Tercero, lo que cedes, datos, privacidad, se lo das a una entidad privada que busca beneficio económico, no a la comunidad para el bien común. Y cuarto, la voluntad general ahí no pinta nada. Son los intereses de la empresa los que dictan las condiciones. Es un ejemplo fascinante de cómo la lógica del pacto puede aparecer en contextos muy distintos, pero a menudo de forma muy degradada respecto al ideal democrático y de autogobierno que buscaba Rousseau. Y sí, choca frontalmente con la idea de derechos inalienables, como la privacidad, la libertad de expresión, que creemos que ni el Estado ni una empresa deberían poder quitarnos, incluso si consentimos bajo presión o por falta de alternativas reales. Ha sido un viaje intenso, ¿eh? Por las ideas fundacionales de Rousseau. Recapitulando rápido, hemos visto cómo en el libro 1 del Contrato Social desmonta las bases tradicionales de la autoridad, la familia más allá de la necesidad, la fuerza, la sumisión voluntaria, y propone un nuevo comienzo, un pacto social radical. Este pacto se basa en esa entrega total de cada uno a la comunidad, guiada por la voluntad general. ¿El objetivo? Transformar la libertad natural, que es precaria, en una libertad civil y moral más segura, más plena, dentro de un marco de igualdad establecido por convención y derecho. Y la vigencia de su planteamiento está ahí, ¿no? En esa canción fundamental que sigue definiendo nuestras sociedades, la relación entre el individuo y el colectivo, entre la libertad personal y las exigencias del bien común o de la seguridad. Seguimos debatiendo dónde poner los límites, qué cesiones son legítimas y a cambio de qué. Pensemos en los debates sobre la vigilancia estatal, la gestión de pandemias, las políticas fiscales, la regulación de la tecnología. La pregunta de fondo es muy parecida a la de Rousseau. ¿Cómo organizamos nuestra vida en común de forma que sea legítima, justa y, en la medida de lo posible, nos haga más libres en un sentido, en un sentido significativo? ¿Somos conscientes de los pactos explícitos e implícitos que aceptamos cada día? ¿Sirven realmente a ese bien común que idealizaba Rousseau? Cerramos con unas preguntas para que sigan dándole vueltas. En nuestras sociedades, que son tan complejas, tan diversas, ¿es realista pensar que puede existir una voluntad general auténtica? ¿O estamos condenados a que sea siempre una mezcla de intereses particulares, presiones de grupo, manipulación? Segundo, ¿qué libertades o derechos consideramos hoy tan fundamentales que no estaríamos dispuestos a enajenar bajo ninguna circunstancia, ni siquiera por un supuesto bien común mayor? ¿Dónde ponemos esa línea roja? Y, tercero, si el gran proyecto de Rousseau era que el pacto social nos elevara de animales estúpidos a seres inteligentes y hombres libres moralmente, ¿sentimos que nuestras sociedades actuales están cumpliendo esa promesa? ¿Nos hacen más autónomos, más racionales, más dueños de nosotros mismos? Nos interesa mucho saber qué piensan. Pueden dejar sus reflexiones en los comentarios. Y lanzamos una encuesta rápida. Desde la perspectiva de Rousseau que hemos explorado, ¿cree que la persona consigue ser verdaderamente libre dentro de la sociedad organizada? Opciones: ¿sí? ¿No? ¿Es complejo? Gracias por acompañarnos en este análisis. El contrato social de Jean-Jacques Rousseau. Una obra densa, sí, provocadora, y que, fíjate, sigue generando debates siglos después. Y nos vamos a centrar específicamente en el libro segundo. Aquí es donde Rousseau se mete de cabeza en preguntas clave, ¿no? O sea, ¿en quién reside realmente el poder en una sociedad que se considere legítima? ¿Cómo se articula eso que llamamos la voluntad del pueblo? ¿Y tiene límites ese poder? Preguntas cruciales, desde luego. Y Rousseau responde con conceptos que se han vuelto, icónicos, aunque a veces no se entienden del todo bien, ¿verdad? La soberanía popular como algo intransferible. Ajá. La importantísima distinción entre la voluntad general y la voluntad de todos. Y esa idea de que incluso el poder supremo del pueblo tiene sus propios límites. Límites inherentes. Vamos a apoyarnos directamente en el texto de Rousseau, ¿vale? En una edición de El Contrato Social.
La misión hoy es destilar las ideas clave de este libro segundo sobre la soberanía, esa elusiva voluntad general y los contornos del poder legítimo. Vamos a desentrañar el núcleo del argumento. Pues empecemos por el principio del libro segundo. Rousseau lanza una afirmación categórica. La soberanía, que él identifica con el ejercicio de la voluntad general, es inalienable. Suena potente, ¿eh? Pero, a ver, ¿qué quiere decir exactamente con que no se puede alienar, o sea, enajenar? Pues quiere decir algo bastante radical, la verdad. Que el poder último, la capacidad de decidir sobre las leyes fundamentales que rigen la comunidad, pertenece al pueblo como cuerpo político colectivo. Vale. Y no puede, bajo ningún concepto, ser cedido o transferido a nadie más. Ni a un rey, ni a un parlamento, ni a ningún grupo de representantes. Rousseau es tajante, ¿eh? En el capítulo 1 dice, no siendo la soberanía más que el ejercicio de la voluntad general, nunca se puede enajenar. Nunca. Y añade una distinción que es clave. El poder bien puede transmitirse, pero la voluntad no. O sea, puedes delegar la ejecución, la administración, el poder, digamos, pero no la fuente de la legitimidad, no la voluntad soberana misma. O sea que la idea que tenemos hoy de elegir representantes que luego decidan por nosotros, para Rousseau sería una forma de perder la soberanía. Si la voluntad no se delega, ¿implica esto que él defiende la democracia directa como única forma legítima? Efectivamente, esa es la implicación lógica más directa. Luego él explorará diferentes formas de gobierno, claro, pero aquí, en el libro 2, el principio es ese. La soberanía reside en la asamblea del pueblo. Cualquier sistema donde la voluntad legislativa final no emane directamente del cuerpo ciudadano es sospechoso. Sospechoso de ilegitimidad. Fíjate que incluso llega a decir que si la voluntad de un gobernante coincide con la general, es pura casualidad, algo fortuito, temporal, no una base sólida para el Estado. Y no se queda ahí. En el capítulo siguiente, el 2, añade otra característica fundamental. La soberanía no solo es inalienable, sino también indivisible. Esto choca frontalmente con muchas teorías políticas que conocemos, ¿no? Como la de la separación de poderes. Totalmente. Rousseau lanza una crítica feroz contra los políticos y teóricos que, según él, descuartizan la soberanía. Menciona cómo la dividen: poder legislativo, ejecutivo, derechos fiscales, de justicia, de guerra. Sí, recuerdo la metáfora que usa. Ah, sí, una metáfora muy gráfica y un poco macabra, la verdad. Los compara con charlatanes del Japón que supuestamente despedazaban a un niño y luego lo recomponían mágicamente. Una imagen potente, sí, para decir que esas supuestas partes de la soberanía no son tales. Exacto. Para Rousseau, esos son actos de gobierno, son emanaciones de la soberanía, pero no la soberanía en sí. Declarar la guerra o firmar la paz, por ejemplo, no son actos soberanos per se. Son aplicaciones, entonces. Son aplicaciones de la ley a casos particulares. La soberanía real, la voluntad general que crea la ley, es una, indivisible. Dividirla es, para él, o destruirla o crear una ficción que oculta dónde reside de verdad el poder. Es una crítica a esa fragmentación que, según él, oscurece la única fuente de legitimidad, el pueblo unido expresando su voluntad común. Muy bien, entonces ya tenemos claro. La soberanía es inalienable, indivisible, reside en el pueblo como ejercicio de la voluntad general. Pero aquí viene una de las distinciones más cruciales y a menudo confusas de Rousseau. La voluntad general no es lo mismo que la voluntad de todos. ¿Cómo las deslinda? ¿Dónde está la diferencia? Es una diferencia fundamental. La explica en el capítulo 3. Y es clave entender esto para captar su concepto de legitimidad. Dice textualmente, y esta frase es importante: hay mucha diferencia entre la voluntad de todos y la voluntad general. Esta solo mira al interés común, la otra mira al interés privado, y no es más que una suma de voluntades particulares. Entendido. La voluntad de todos sería entonces como el resultado de sumar lo que cada individuo quiere para sí mismo. Sus intereses privados, sus preferencias egoístas, quizás. Podría ser simplemente lo que la mayoría quiere después de votar, basándose en esos intereses. Pero la voluntad general es otra cosa. Tiene una cualidad diferente, ¿no? No es una simple suma aritmética. Precisamente. La voluntad general tiene una cualidad casi moral, diría.
u objetiva. Busca el bien común, aquello que beneficia al cuerpo político en su conjunto. No es necesariamente lo que la mayoría desea espontáneamente, ojo, sino lo que es objetivamente bueno para la comunidad, lo que preserva el pacto social y la libertad e igualdad de todos sus miembros. Es una voluntad que surge cuando los ciudadanos deliberan pensando no en sí mismos, sino en el interés colectivo. Y esto tiene implicaciones enormes para entender que es una ley legítima. Si la ley debe emanar de la voluntad general, ¿cómo debe ser esa ley según Rousseau? Lo desarrolla en el capítulo 6, sobre la ley. Para ser una expresión auténtica de la voluntad general, la ley debe ser general en dos aspectos clave. Primero, en su objeto. Debe tratar a los ciudadanos como un cuerpo colectivo y las acciones de forma abstracta. Cito otra vez. La ley considera a los súbditos como un cuerpo y las acciones en abstracto, nunca un hombre como individuo ni una acción particular. O sea, no puede haber leyes para Juan o para Pedro, sino para todos los ciudadanos en una determinada situación. Vale, generalidad en el objeto. ¿Y el segundo aspecto de la generalidad? Es la generalidad en su esencia o en su origen. Debe emanar de todos y aplicarse a todos, naciendo de todos para aplicarse a todos, como dice él. Una ley que un grupo impone a otro no sería general en este sentido. Por eso insiste en que una orden sobre un asunto particular, nombrar a alguien, condenar a alguien, no es una ley soberana. Eso es un decreto, un acto de gobierno o de magistratura. De ahí su famosa definición de república, ¿no? Sí. Que incluyen una nota al pie y que a mucha gente le sorprende. Sí, porque define república no por la forma de gobierno, sino por el imperio de la ley que emana de la voluntad general, dice. Llamo, pues, república a cualquier estado gobernado por leyes, bajo cualquiera forma de administración que fuere, pues solo entonces el interés público gobierna y la causa pública es tenida en algo. Todo gobierno legítimo es republicano. Es fascinante, la verdad. Una monarquía podría, en teoría, ser republicana si el monarca se limita a ejecutar leyes generales surgidas de la voluntad popular, aunque esto choca un poco con la inalienabilidad que vimos antes, claro. Exacto, ahí hay una tensión. Pero lo clave es el gobierno de la ley general, no de voluntades particulares. Ahora bien, Rousseau parece muy optimista sobre la voluntad general. Llega a afirmar que siempre es recta y siempre se dirige a la utilidad pública. Pero justo después mete una cautela importante. De aquí no se sigue que las deliberaciones del pueblo tengan siempre la misma rectitud. A ver, ¿cómo es posible que la voluntad sea siempre recta, pero el pueblo pueda equivocarse al deliberar? ¿No es una contradicción? No es tanto una contradicción como el reconocimiento de una tensión fundamental. La voluntad general, como principio abstracto orientado al bien común, es intrínsecamente recta, sí. El problema surge en el proceso concreto de deliberación, en el juicio del pueblo. Rousseau dice, se le engaña a menudo y solo entonces parece querer lo malo. El pueblo quiere el bien, pero puede no verlo claramente o puede ser inducido a error. ¿Y cuál es la principal fuente de ese engaño o error en las deliberaciones populares, según él? Aquí Rousseau apunta directamente a un fenómeno que considera nefasto, cuando se forman facciones y asociaciones parciales a expensas de la grande. Es decir, cuando surgen grupos de interés, partidos, lobbies, asociaciones sectoriales dentro del Estado. Las famosas facciones o sociedades parciales. ¿Por qué son tan peligrosas para la voluntad general? Porque cada una de estas asociaciones desarrolla su propia voluntad general interna, que es buena para sus miembros, claro, pero se convierte en una voluntad particular frente al Estado en su conjunto. Empiezan a promover sus intereses específicos como si fueran el interés común. Claro. Cuando estas facciones dominan la deliberación pública, lo que resulta no es la voluntad general, sino una pugna entre intereses particulares, o directamente la imposición del interés de la facción más poderosa. La suma de estas voluntades facciosas nos devuelve a la voluntad de todos en su sentido más negativo. ¿Y qué propone Rousseau para evitar esta distorsión? ¿Qué hacemos con las facciones? Su ideal, y aquí cita a Maquiavelo, sería que no haya ninguna sociedad parcial en el Estado y que cada ciudadano opine según él solo piensa. Es decir, una deliberación donde cada individuo piense directamente en el bien común, sin la intermediación de grupos. Eso suena difícil en la práctica. Muy difícil, sí.
Por eso, su segunda opción, si ya existen asociaciones parciales y no se pueden eliminar, es que haya muchas y que se procure mantener un equilibrio entre ellas, para que ninguna pueda imponer su voluntad particular como si fuera la general, multiplicar y equilibrar las facciones para neutralizarlas, podríamos decir. Una estrategia interesante, ¿sí? Pero no son solo las facciones organizadas el único peligro. Rousseau también señala otro factor estructural que puede corromper la voluntad general: la desigualdad económica. Hay una nota al pie muy citada sobre esto en el capítulo 11, ¿verdad? Al hablar de la igualdad. Sí, es una nota crucial totalmente. Al afirmar que la libertad y la igualdad son los fines de toda legislación, aclara a qué se refiere con igualdad. No es una igualdad matemática de riqueza, ojo, sino una situación social en la que las diferencias económicas no sean tan extremas como para destruir la libertad política. Dice, y esto es muy potente, respecto a la igualdad, no se ha de entender por esta palabra que los grados de poder y de riqueza sean absolutamente los mismos, sino que, en cuanto a la riqueza, que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro y ninguno tan pobre que se vea precisado a venderse. Es una advertencia, potentísima y muy actual, la verdad. La desigualdad extrema mina la posibilidad misma de una voluntad general auténtica, porque crea relaciones de dependencia y poder que distorsionan la deliberación. El rico puede comprar influencia, el pobre puede verse forzado a vender su voto o su voluntad por pura necesidad. Exactamente. Una desigualdad abismal rompe la base de ciudadanos libres e iguales que se necesita para que la deliberación busque realmente el bien común. Introduce intereses tan divergentes y relaciones de poder tan asimétricas que la idea de una voluntad general compartida se vuelve casi imposible. La desigualdad económica extrema es, para Rousseau, veneno para la República. Vale, hemos establecido que la soberanía popular expresada como voluntad general es la fuente de toda ley legítima, es inalienable, indivisible. Pero, aunque suene a un poder absoluto, Rousseau dedica el capítulo 4 a establecer que este poder soberano tiene límites. Límites intrínsecos, o sea, no es un poder arbitrario ni totalitario. Correcto. Y esto es vital para entender que Rousseau no está defendiendo una tiranía de la mayoría, como a veces se dice. El poder soberano, aunque lo llame absoluto, sagrado e inviolable, tiene barreras que no puede traspasar. ¿Y cuáles son esas barreras? Dice que no traspasa ni puede traspasar los límites de las convenciones generales. Es decir, los límites vienen dados por el propio pacto social fundacional, ese pacto que se establece sobre la base de la igualdad y el beneficio común. ¿Y qué significa esto en términos prácticos? ¿Cómo se materializan esos límites en el día a día, digamos? Pues se materializa en que el soberano, el pueblo legislador, solo puede imponer cargas o exigir sacrificios que sean útiles y necesarios para la comunidad en general. No puede imponer ninguna carga inútil al comunión. Y fundamentalmente no puede legislar sobre particulares. El soberano pierde su legitimidad si empieza a señalar o a tratar de forma desigual a ciudadanos concretos. Volvemos otra vez a la importancia de la generalidad de la ley. Es un tema recurrente. Exactamente. La generalidad es el principal límite y la principal garantía. Como dice Rousseau, y esta frase es clara, el soberano no tiene facultad para arrabar a un súbdito más que a otro, porque haciéndose entonces el asunto particular, su poder ya no es competente. En cuanto el poder soberano intenta actuar sobre un individuo o un hecho particular como si estuviera creando una ley, se desnaturaliza. Deja de ser soberano y se convierte en una voluntad particular, potencialmente despótica. Su poder se limita a establecer las reglas generales del juego, que se aplican a todos por igual. Entonces el individuo está protegido contra la arbitrariedad del poder soberano precisamente porque éste solo puede actuar a través de leyes generales, leyes que surgen del pacto común. Así es. El pacto social, según Rousseau, establece entre los ciudadanos tal igualdad que todos se obligan bajo unas mismas condiciones y deben disfrutar de los mismos derechos. El poder soberano existe para mantener esas condiciones y derechos comunes, no para violarlos actuando de forma particular o desigual. Los límites están, digamos, inscritos en la propia lógica del contrato social, basado en la voluntad general. Bien, pues hemos recorrido un terreno denso pero fascinante, ¿no? Este libro segundo del contrato social. Hemos visto cómo Rousseau define la soberanía popular como la expresión de la voluntad general.
una voluntad que pertenece al pueblo, no se puede ceder, no se puede dividir, y que en su esencia busca siempre el bien común. Y hemos desgranado esa distinción crucial entre la voluntad general y la simple suma de intereses particulares que es la voluntad de todos. Comprendimos que las leyes, para ser legítimas, deben nacer de esa búsqueda del interés común y ser generales, aplicándose a todos por igual, sin excepciones ni particularismos. También exploramos los peligros que acechan a esa voluntad general, cómo las facciones o grupos de interés pueden distorsionar la deliberación pública, y cómo la desigualdad económica extrema puede corroer las bases mismas de una comunidad política libre e igualitaria donde esa voluntad pueda siquiera formarse. Vimos esos dos grandes peligros. Y finalmente vimos que este poder soberano, aunque supremo, no es ilimitado. Está constreñido por las propias convenciones generales del pacto social, por la necesidad de actuar siempre a través de leyes generales y por la prohibición de imponer cargas inútiles o desiguales a los ciudadanos. La generalidad es tanto la fuente como el límite del poder legítimo. Es la clave. El análisis de Rousseau, fíjate, escrito hace más de 2 siglos y medio, nos sigue interpelando directamente hoy en día. Nos obliga a mirar nuestras propias sociedades, nuestros sistemas políticos, con ojos críticos. Sin duda, nos deja con preguntas incómodas pero muy necesarias. ¿Cómo logramos hoy, en sociedades tan complejas, tan plurales, discernir y articular algo parecido a una voluntad general? ¿Cómo equilibramos la legítima defensa de intereses particulares, que existen, claro, con la necesaria búsqueda del bien común? Y sobre todo, ¿hasta qué punto nuestras instituciones actuales, los parlamentos, los partidos, los medios de comunicación, los procesos electorales mismos, realmente facilitan que emerja una voluntad orientada al interés colectivo? ¿O son más bien, como temía Rousseau, arenas donde triunfan las facciones mejor organizadas o los intereses más poderosos? Quizás la reflexión final que nos deja Rousseau es un desafío constante. ¿Cómo podemos evitar que el pueblo sea engañado, como él decía? ¿Cómo fomentar una deliberación pública que sea informada, racional y que esté orientada al bien común, más allá de la simple suma de opiniones o la influencia de intereses parciales? Una pregunta abierta, sí señor, y cuya respuesta probablemente define la salud de cualquier proyecto político que aspire a ser legítimo. Bienvenidos a esta nueva inmersión. Si recordamos un poco dónde lo dejamos con Rousseau, habíamos visto que, para él, la legitimidad del poder viene del pacto social, ¿no? Y que la soberanía está en la voluntad general del pueblo. Efectivamente, esa es la base teórica. Pues hoy vamos a dar el salto, digamos, de esa teoría a la práctica. Nos vamos a meter de lleno en los libros 3 y 4 de El contrato social. Y la pregunta clave aquí es, vale, el pueblo es soberano, expresa su voluntad con leyes, pero ¿cómo se traduce eso al día a día? ¿Cómo se ejecuta esa voluntad? Claro, porque una cosa es decidir qué hacer y otra muy distinta es hacerlo. Exacto. Vamos a ver esa diferencia fundamental entre ser soberano, que es el pueblo, y ejercer el gobierno, que ya veremos qué es. Un punto crucial en Rousseau. Exploraremos qué es exactamente el gobierno para él, por qué lo separa tanto del soberano. Veremos las famosas formas de gobierno, democracia, aristocracia, monarquía, desde su óptica, claro. Que tiene sus matices, ya verás. Luego nos pararemos en esa idea tan comentada de la religión civil, que suena fuerte. Y al final veremos qué instituciones propone para que el Estado no se corrompa. Para mantenerlo sano, digamos. Venga, pues vamos a desentrañar esto. Empecemos por ahí, por esa distinción clave. Si la voluntad general hace las leyes, ¿por qué no puede también aplicarlas? Parecería lo más directo, ¿no? Pues es una separación vital para Rousseau, ¿eh? El soberano, que es el pueblo como cuerpo político, se ocupa de lo general, de las leyes, normas que afectan a todos por igual. Vale. Pero aplicar la ley, eso exige mirar casos concretos. Tomar decisiones particulares sobre personas o situaciones específicas. Entiendo, claro. La ley dice prohibido robar, pero decidir si esta persona concreta ha robado y qué consecuencia tiene, eso es un acto particular. Justo. Y Rousseau dice, ojo, si el mismo cuerpo que hace la norma general, el soberano, se pone a aplicarla a casos particulares, malo. ¿Por qué? ¿Cuál es el riesgo? Pues que la voluntad general se corrompería.
Se mezclarían los principios universales con intereses particulares, con favoritismos, con arbitrariedad. Se abriría la puerta a la tiranía o, como mínimo, a un caos significaz. Entonces, ¿quién ejecuta? Ahí es donde entra. Ahí entra el gobierno, o el príncipe, o los magistrados, como los llama él. Es un cuerpo intermedio. Intermedio. Sí, y esto es clave, ¿eh? No es parte del contrato original. No es un poder igual al soberano. Es un agente, un ministro del soberano. Un empleado, casi. Eso es, encargado únicamente de ejecutar las leyes y de proteger la libertad. Es una comisión, un encargo que el soberano le da y que le puede quitar. Su función es ser la fuerza que aplica la ley, el puente entre la voluntad general, que es abstracta, y la realidad concreta de los ciudadanos como súbditos. Es que esa idea de que no es un pacto entre pueblo y gobernante, sino una delegación, me parece fundamental. Rousseau lo recalca mucho al principio del libro 3. ¿Podríamos escuchar ese fragmento que lo define? Claro, es muy ilustrativo. Dice así, leyendo cita: «Llamo, pues, gobierno o administración suprema al legítimo ejercicio del poder ejecutivo, y príncipe o magistrado al hombre o cuerpo encargado de esta administración. Un cuerpo intermedio establecido entre los súbditos y el soberano para su mutua correspondencia, encargado de la ejecución de las leyes y de la conservación de la libertad tanto civil como política». Cuerpo intermedios. Es que esa palabra define toda la relación, ¿no? Pero suena una relación tensa desde el minuto 1. ¿Cómo se asegura Rousseau de que este ministro no se pase de listo? Es que reconoce totalmente esa tensión. Es consciente de que el gobierno, por naturaleza, tiende a mirar por sí mismo, por su propio interés como cuerpo, o incluso por el interés individual de sus miembros. En lugar de mirar por la voluntad general. Exacto. Y para intentar, calibrar esto, introduce una idea un poco matemática, la de la proporción continua. Soberano, gobierno, súbditos. ¿Y eso qué significa en la práctica? Pues que, según él, cuantos más ciudadanos hay, más fuerte y concentrado tiene que ser el gobierno para poder ser eficaz. Es como si necesitaras unas riendas más firmes para un caballo más grande, ¿no? Tiene sentido. Pero claro, un gobierno más fuerte también es más peligroso. Tienen más capacidad para usurpar la soberanía. Es un equilibrio muy, muy delicado, siempre inestable. Vale, aceptamos que el gobierno es este instrumento intermedio, necesario pero peligroso. ¿Y qué formas puede tener? Aquí Rousseau se mete con las clásicas: democracia, aristocracia, monarquía. Y sus conclusiones no son muy optimistas, me parece. Para nada complacientes, ¿no? Empieza con la democracia, pero entendida como el gobierno ejercido directamente por todo el pueblo o su mayoría. La democracia directa pura. Eso es. Y aunque teóricamente parece la más lógica, la más acorde con la voluntad general, Rousseau la considera casi inviable para los humanos. Su frase famosa es tremenda: si hubiera un pueblo de dioses, se gobernaría democráticamente. ¿Pero por qué? Si el pueblo ya es soberano, ¿por qué no puede gestionar directamente el día a día? Pues porque ve obstáculos gigantescos. Necesitaría un Estado muy pequeño, costumbres muy, muy sencillas, una igualdad casi total en rango y fortuna, nada de lujo, y sobre todo una virtud cívica excepcional. Que él no cree que sea lo común. Exacto. Y además ve un peligro estructural. Si los mismos que hacen la ley la ejecutan, la ley se corrompe con intereses particulares. Y cree que es la forma más propensa a la agitación interna, a las guerras civiles. Es casi irónico, ¿no? Defiende a muerte la soberanía popular, pero desconfía de la gestión democrática directa. Es un ideal, entonces, casi inalcanzable para él. ¿Qué alternativa le parece más viable? Le parece más realista la aristocracia, el gobierno de unos pocos. Pero no cualquier aristocracia, ¿no? No, claro. Descarta la hereditaria como la peor forma posible, y la natural, la de los ancianos en las sociedades primitivas, la ve como algo del pasado. Su apuesta es por la aristocracia electiva. Elegir a los mejores, esa es la idea. Esa es la idea, sí. Que los magistrados, los gobernantes, sean elegidos por su sabiduría, su virtud, su experiencia, no por sangre o por dinero. Ventajas que le ve. Pues que permite una deliberación más eficaz que la democracia directa y que, en teoría, los más capaces gobiernan en beneficio de todos. Pero ojo, que también advierte que necesita moderación en los ricos y conformidad en los pobres.
lo cual ya nos dice que fácil no es. Claro que no es una solución mágica, ni mucho menos. La ve adecuada para estados de tamaño mediano. Ujú. Y nos queda la monarquía, el gobierno de uno solo. A menudo se asocia con eficacia, ¿no? Con rapidez. Pero Rousseau parece tenerle bastante recelo. Muchísimo. Le reconoce la ventaja principal, el vigor, la rapidez en la acción, porque toda la voluntad ejecutiva está en una persona. Pero los inconvenientes le parecen mucho mayores. El riesgo fundamental es que la voluntad particular del monarca, sus propios intereses, siempre tenderá a imponerse sobre la voluntad general. Tiene una frase demoledora: los mejores reyes quieren poder ser malos. Sugiere que el propio poder corrompe. Exacto, que la estructura misma tienta al abuso. Y no es solo la personalidad del rey, critica mucho la sucesión hereditaria. ¿Por qué? Porque dice que a menudo pone en el trono a gente inepta o corrupta por la propia educación que reciben los príncipes. Genera inestabilidad, falta de coherencia en el gobierno, favoritismo. Rechaza de plano la idea de Hobbes de que la monarquía absoluta trae paz. Para Rousseau, eso es someterse a un poder arbitrario y ya está. ¿Y para qué tipo de estado la ve? Solo la considera apta para estados muy grandes, pero la ve intrínsecamente peligrosa para la libertad. Muy peligrosa. Entonces, después de analizar las tres, ¿con cuál se queda? ¿Cuál recomienda? Aquí viene lo interesante. Con ninguna en particular. ¿Cómo que ninguna? Rousseau insiste machaconamente en que no hay una forma de gobierno que sea la mejor universalmente. La forma adecuada es relativa. Depende de cada país. ¿De qué depende? Pues de muchas cosas. De su tamaño, pequeño para democracia, mediano para aristocracia, grande para monarquía, de su clima. Aquí recoge ideas de Montesquieu, ¿sabes? Sobre cómo el clima influye en el carácter de la gente y sus necesidades, de sus costumbres, de su riqueza. O sea que no hay recetas mágicas. Ninguna. Lo que funciona en un sitio pequeño y austero como Ginebra, dice, no tiene por qué funcionar en un país grande y complejo como Francia. Entendido. Y en medio de toda esta discusión sobre formas de gobierno, lanza una crítica brutal a algo que hoy nos parece la base de la democracia, la representación política. Totalmente. Es uno de sus puntos más radicales, sí. Y más incómodos para nosotros hoy, quizás. ¿Qué dice exactamente? Pues que la soberanía, que es la voluntad general, no puede ser representada. La voluntad no se delega, dice él. O es ella misma o es otra cosa. El pueblo tiene que ejercerla directamente, reunido en asamblea. Pero, ¿y los diputados? ¿Los parlamentos? Para Rousseau, si existen diputados, solo pueden ser comisarios. O sea, transmisores, portavoces. Sus decisiones no son ley hasta que el pueblo las ratifica directamente. Es durísimo con el sistema inglés, ¿no? Durísimo. Tiene esa frase célebre. El pueblo inglés cree ser libre. Se equivoca mucho. Solo lo es durante la elección de los miembros del Parlamento. Tan pronto como estos son elegidos, vuelve a ser esclavo. No es nada. Vaya. Ve la representación casi como una forma de pereza ciudadana. Exacto. Como un síntoma de decadencia cívica. De que la gente prefiere pagar impuestos, la Hacienda dice que es palabra de esclavos, antes que participar personalmente en los asuntos públicos. Claro, por eso le gustan los estados pequeños. Claro, porque ahí esa participación directa es al menos imaginable, ¿no? Aunque siempre con la advertencia de que cualquier forma de gobierno, sea la que sea, tiende por naturaleza a degenerar, a intentar comerse a la soberanía si no se la controla férreamente. Vale. Si las estructuras de gobierno son tan frágiles, tan dependientes del contexto y tienden a corromperse, ¿qué puede mantener unido al Estado? ¿Solo las leyes? ¿Las instituciones? Y aquí entra esa otra idea tan polémica. La religión civil. Suena casi a oxímoron en un pensador ilustrado. Es que es una propuesta muy pragmática, no es teológica en el fondo. Rousseau analiza la religión por su función social, por su utilidad para el Estado. ¿Y qué distingue? Distingue tres tipos. Primero, la religión del hombre. Se refiere al cristianismo puro del Evangelio. Dice que es sublime moralmente, sí, pero inútil o incluso perjudicial para el Estado. ¿Por qué? Porque centra al creyente en lo celestial, en la otra vida, y lo vuelve pasivo, resignado ante los problemas terrenales. Dice que es demasiado favorable a la tiranía. Entiendo.
¿Y las otras dos? Luego está la religión del ciudadano, como la de las repúblicas antiguas, Roma, Esparta. Esta sí une el culto a los dioses, con el amor a la patria, a las leyes, y eso fortalece mucho al Estado. Pero le ve pegas también. Claro, dice que se basa en el error, en la falsedad, y que a menudo es intolerante, exclusiva y fomenta la guerra contra los extranjeros. Y la peor de todas para él es la tercera, la religión del sacerdote. ¿A qué se refiere? Claramente al catolicismo romano de su época, dice que crea dos lealtades, dos jefes, el rey y el papa, dos patrias. Rompe la unidad social, pone al ciudadano en contradicción consigo mismo. Es mala para el Estado, sin duda. Y frente a todo eso que propone él, ¿la solución es el ateísmo de Estado? No exactamente. Propone una profesión de fe meramente civil. Meramente civil. Sí, no se trata de dogmas religiosos para salvar el alma, sino de sentimientos de sociabilidad, unos mínimos que el soberano, el Estado, puede fijar como necesarios para ser un buen ciudadano, para que la sociedad funcione. O sea, busca la cohesión social. Exacto, el respeto a las normas comunes, al pacto social. ¿Y cuáles serían esos sentimientos o dogmas civiles? Son bastante concretos, fíjate. Dogmas positivos, creer en la existencia de una divinidad poderosa, inteligente, benéfica y providente. Creer en una vida futura donde los justos son felices y los malos castigados. Y, muy importante, creer en la santidad del contrato social y de las leyes. Vale, eso es en positivo. ¿Y en negativo? Uno solo, pero fundamental. La intolerancia. Hay que ser intolerante con la intolerancia. ¿Cómo es eso? Rousseau dice que el Estado debe tolerar todas las religiones que a su vez sean tolerantes y cuyos dogmas no vayan contra los deberes del ciudadano. Pero, a quien diga, fuera de la Iglesia no es salvación, hay que expulsarlo del Estado. Expulsarlo. Es fuerte. Sí, porque argumenta que donde la intolerancia teológica es admitida, es imposible que no tenga efectos civiles. Tarde o temprano rompe el pacto social. Es una defensa de la tolerancia civil basada en la necesidad de neutralizar la intolerancia religiosa. Es una posición muy clara sobre la relación entre creencias privadas y deberes públicos. Vamos a escuchar cómo lo formula él mismo, en ese capítulo 8 del libro cuarto. Leyendo cita, hay, según esto, una profesión de fe meramente civil, cuyos artículos puede fijar el soberano no precisamente como dogmas de religión, sino como sentimientos de sociabilidad, sin los cuales es imposible ser buen ciudadano ni fiel súbdito. Los dogmas de la religión civil deben ser sencillos, pocos y enunciados con precisión. La existencia de una divinidad poderosa, inteligente, benéfica, provida, la vida venidera, la dicha de los justos, el castigo de los malvados, la santidad del contrato social y de las leyes, he aquí los dogmas positivos. En cuanto a los negativos, los limito a uno solo, a saber, la intolerancia. Busca entonces una base moral común que sirva al Estado, ¿no? Y sobre todo, quitarle poder político a las iglesias organizadas. Exactamente. Evitar las guerras de religión que tanto daño habían hecho. Y asegurar que la lealtad última del ciudadano sea al cuerpo político, a las leyes que todos han acordado, y no a una autoridad religiosa externa que pueda competir con el soberano. Muy bien. Pues para ir cerrando este recorrido, si el gobierno tiende a degenerar por naturaleza y la cohesión social necesita estos refuerzos como la religión civil, ¿qué mecanismos concretos, qué instituciones propone Rousseau para mantener la salud del Estado a largo plazo? ¿Qué controles de calidad, por así decir? Pues propone varios mecanismos de vigilancia y mantenimiento. El más importante, yo diría, las asambleas populares frecuentes. Reunir al pueblo a menudo. Sí, y que sean fijas por ley, no que dependan de si el gobierno quiere convocarlas o no. Esas asambleas son el momento en que el soberano, el pueblo, reafirma su poder, su existencia por encima del gobierno. ¿Y qué se hace en esas asambleas? Rousseau dice que siempre hay que someter a votación dos preguntas. La primera, ¿le parece bien al soberano conservar la presente forma de gobierno? Vaya pregunta. Y la segunda, ¿le parece bien al soberano dejar la administración a los que actualmente están encargados de ella? O sea, un referéndum constante sobre la forma de gobierno y sobre los gobernantes. Es el control directo del pueblo sobre sus ministros. El freno principal contra la usurpación, según él. Un chequeo constante al Ejecutivo. ¿Hay algo más? ¿Otras instituciones? Sí, menciona algunas inspiradas en la antigüedad clásica, sobre todo en Roma y Esparta. Por ejemplo, el tribunado. ¿Qué es eso?
un cuerpo especial, vigilante. No tiene poder para hacer leyes ni para ejecutarlas, pero su función es proteger las leyes, y al soberano contra los abusos del gobierno, o al revés a veces, o equilibrar ambos poderes. Demasiado poder él mismo. También menciona la dictadura, que hoy nos suena, bueno, fatal. Sí, pero él la concibe de una forma muy específica, como un último recurso para crisis gravísimas, extremas, una suspensión temporal y muy breve de las leyes para salvar al Estado, nombrando a un líder excepcional con poderes extraordinarios. Pero es consciente del peligro. Totalmente. Sabe que es peligrosísimo, pero lo ve como un mal menor en circunstancias límite. Insiste muchísimo en que debe durar poquísimo tiempo y ser improrrogable. Y la censura. Otra palabra con mala prensa hoy. Tampoco es como la entendemos hoy, como prohibición. Para Rousseau, la censura es un tribunal que declara la opinión pública, el juicio moral de la sociedad sobre las costumbres. ¿Declara la opinión? Sí, no la crea, sino que la aplica, la hace visible. Su función es mantener las buenas costumbres, impidiendo que las opiniones se corrompan. Y esto conecta con algo fundamental en Rousseau. ¿El qué? La enorme importancia que le da a lo que llama los usos, costumbres y sobre todo la opinión. Dice que esa es la verdadera constitución del Estado, la que está grabada en el corazón de los ciudadanos. Mucho más importante que las leyes escritas en mármol o bronce. O sea que para que las leyes funcionen necesitan un suelo fértil de valores compartidos, de cultura cívica. Justo eso. Sin eso, las mejores leyes del mundo no sirven de nada. Y bueno, ya al final del libro apenas dedica unas líneas a decir que, claro, después de hablar del derecho político interno, faltaría hablar de las relaciones exteriores. El derecho de gentes, la guerra, el comercio, las alianzas. Pero lo deja ahí. Sí, reconoce que es un tema enorme y que requeriría otra obra. Se centra en los cimientos internos del Estado legítimo. Bueno, pues haciendo un balance final de esta inmersión en la, digamos, sala de máquinas del Estado, según Rousseau, ¿qué nos llevamos? Pues me quedo con esa tensión constante, casi irresoluble, entre el ideal de la soberanía popular directa y la necesidad práctica de tener un gobierno que es real, falible y tiende a sus propios intereses. Sí, esa tensión es central. También la idea de que no hay un sistema político perfecto y universal, sino que tiene que adaptarse a cada contexto. La búsqueda un poco polémica hoy de cohesión social a través de valores compartidos, incluso esa religión civil. Que nos hace pensar sobre qué nos une hoy. Y sobre todo, la insistencia en la vigilancia ciudadana constante, en la participación y en la fuerza de las costumbres, de la cultura cívica, para que la libertad no se acabe perdiendo. Y es increíble cómo muchas de sus advertencias siguen resonando hoy, ¿verdad? Su crítica a la representación pasiva, cómoda, su análisis de cómo la desigualdad económica corrompe la política, su llamada a la participación activa frente a la apatía ciudadana. Son debates totalmente actuales. Totalmente. ¿Cómo conseguimos hoy esa virtud cívica que él pedía en sociedades tan grandes, tan complejas, tan diversas, que puede funcionar como ese cemento social que él veía en las costumbres o en su religión civil? Son los derechos humanos, son los valores democráticos, aunque sean laicos. Rousseau nos deja con preguntas incómodas, sí, pero muy necesarias. Precisamente por eso, para terminar, nos gustaría lanzar unas preguntas para la reflexión de quienes nos escuchan. Primero, ¿esa participación directa que tanto anhelaba Rousseau es una utopía total hoy en día? O quizás hay formas, no sé, a nivel local o usando la tecnología, de acercar más al ciudadano a la toma de decisiones reales, más allá de votar cada 4 o 5 años. Interesante. Segundo, si las costumbres y la opinión pública son tan cruciales como decía Rousseau para sostener un Estado, ¿qué elementos podrían fortalecer hoy ese sustrato moral compartido en sociedades que a menudo parecen tan fragmentadas, tan globalizadas? Una pregunta difícil. Y tercero, la idea de religión civil nos puede chocar, vale. Pero, ¿necesitan las democracias liberales de hoy algún tipo de consenso básico sobre valores fundamentales, quizás laicos como la dignidad humana, la libertad, la igualdad, para ser estables a largo plazo? ¿Tenemos hoy algo que cumpla, aunque sea de otra manera, esa función que Rousseau buscaba? Ahí queda eso. Nos encantaría de verdad saber qué piensan sobre estas cuestiones.
o si hay otros aspectos del pensamiento de Rousseau que les gustaría que exploráramos en el futuro. Se me ocurre, por ejemplo, sus ideas sobre la educación, que apenas hemos podido mencionar hoy. Podría ser un buen tema, ¿no? Sin duda, el Emilio da para mucho. Ha sido un viaje fascinante por la aplicación práctica de las ideas de Rousseau. A veces sorprendente, siempre estimulante. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima.